Familia, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud en Acción. Mi nombre es Marisol Navarro y el día de hoy vamos a hablar de la menopausia, que no es una enfermedad ni tampoco es el fin del mundo, es una transición natural que cada mujer vive de forma diferente y que hoy puede manejarse con información y apoyo. Con esto comenzamos. La menopausia es cuando una mujer lleva 12 meses seguidos sin menstruar, marcando el fin de la etapa reproductiva, es decir, ya no puede quedar embarazada. No es una enfermedad, sino un proceso normal de envejecimiento. Sucede porque los ovarios dejan de producir hormonas como estrógenos y progesterona. Estos provocan cambios en el cuerpo de manera gradual. Generalmente ocurre entre los 45 y 55 años. La edad promedio es cerca a los 50 y 52 años. No todas las mujeres sienten los mismos síntomas, pero los más comunes son bochornos, sudoración nocturna, problemas para dormir, cambios de humor, sequedad vaginal, irregularidad en la menstruación antes de desaparecer. Y para comenzar con este tema tan importante tenemos a nuestro especialista, ginecólogo y obstetra y biólogo de la reproducción, nuestro doctor Julio del Hierro. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Marisol, encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia, y pues realmente es un tema que la verdad me apasiona, la verdad, el hecho del climaterio y la menopausia, principalmente porque le ayudas a las mujeres que están pasando por esta transición, ¿no?, de una edad reproductiva a la no reproductiva, de estar, no al final de cuentas, mejorando su sintomatología, porque la mayoría de ellas piensan que como que es normal. Ajá. Es normal sentirme cansada siempre, es normal tener la resequedad vaginal, es normal cambiar de humor, ¿verdad? Incluso disminución de libido, es normal los bochornos, porque al final de cuentas lo normalizábamos antes, ¿verdad? Ajá. La abuelita, la tía te decía, eso es normal, mija, y te tienes que aguantar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué exactamente? O sea, esos son algunos de los síntomas de lo que es la menopausia, doctor, pero platícanos más o menos a qué edad a una mujer le puede dar menopausia, porque a lo mejor, no sé, podría tener 25, 30 años y tiene esos síntomas, pero no significa que sea menopausia. Más o menos a qué edad ya tienes más o menos a lo mejor todos los síntomas o te puede generar ya tener menopausia. Fíjate, es un tema interesante realmente. Hay una etapa en aproximadamente entre 45 y 50 años que teóricamente es el climaterio, ¿no? Ajá. El climaterio es nada más como decirle a la paciente que es la pubertad. Okay. ¿Verdad? La pubertad es cuando estás etapa de infancia a una etapa reproductiva, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ese es el cambio. El climaterio es cuando empieza a haber estos síntomas, y sí puede haber una paciente que tiene menos de 40 años y empieza a tener estos síntomas, y es algo que se conoce como insuficiencia ovárica prematura. Okay. Entonces, ese es otro tema bastante interesante, pero realmente lo de climaterio es la transición nada más entre los 42, 45 años o después de los 40, y aproximadamente la mujer mexicana llega a la menopausia, que es el cese de la menstruación completamente por un año, después de los 48 años. Ok, a los 48 años es cuando ya, ahora sí ya te dio la menopausia más o menos. Teóricamente sí, realmente al final de cuentas no podemos individualizar, ¿verdad? Varía por cada mujer. Exactamente. Okay. La verdad es de que la mujer que es latina o americolatina, teóricamente entra entre los 48 y 50 años, ¿verdad? Okay. Pero no quiere decir que si yo tengo los 46 esta sintomatología, no quiere decir que no me puede estar dando, claro que sí. Puede ser que te dé un poquito a lo mejor antes, un poquito después, según cada persona. Pero ya teniendo estos síntomas, doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer cuando ya a lo mejor puede detectar que tiene menopausia? Porque fíjate, a lo mejor te asusta, ¿no? Te asusta. Sí, claro, y realmente pues empiezas a ver cómo empiezan a cambiar algunos de los síntomas. Tienes el insomnio, eso al final de cuentas te va a alterar la calidad de vida, desgraciadamente. Hay problemas después con la pareja, hay después problemas con los hijos porque los cambios de humor, ¿verdad? No te sientes, y a veces me dicen mis pacientes, es que Julio, ni yo me aguanto, o sea, imagínate los demás, ¿verdad? Entonces, claro, sí, realmente cuando empezamos a ver estos síntomas, no todo quiere decir que es el climaterio, puede ser también problemas de la misma tiroides, pero es importante acercarse con el especialista, principalmente el ginecólogo del obstetra, para poder realmente hacerte un protocolo y ver si realmente estás o no en climaterio. ¿Y cómo podremos hacer eso? O sea, ¿hacen exámenes o cómo se da el criterio de saber si a lo mejor es menopausia o puede ser algo más? Fíjate, es interesante, empezamos a valorar principalmente exámenes de sangre, ¿verdad? Pedimos un perfil ovárico en donde tenemos una hormona que se le conoce como hormona estimulante de folículo estimulante,
Y usualmente niveles arriba de 25 te indica bioquímicamente que estás en menopausia, ¿verdad? Porque muchas de las pacientes usualmente tienen el problema de que dicen, ¿sabes qué? Es que a mí me quitaron la matriz, ¿verdad? A los 40 años. Entonces yo no sé, pues que yo ya dejé de reglar, Ajá, ¿verdad? te la quitaron. Exactamente. Entonces dicen, bueno, ¿cómo voy a saber si tú me estás diciendo, Julio, que tiene que pasar un año sin menstruar? Entonces aquí es donde empezamos a utilizar exámenes de laboratorio para poder decirte, ¿sabes qué? No es la tiroides, no es otro problema hormonal, realmente sí estás en climaterio o estás en la menopausia como tal. Una vez que ya a lo mejor hemos detectado esta menopausia, que ya nos hicimos los exámenes adecuados como eres cada mujer, ¿no? O sea, poder saber si sí tenemos o no tenemos, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener una mujer al tener menopausia? Fíjate, teóricamente y al final de cuentas no necesariamente tiene que haber consecuencias, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con una paciente que, en este caso, tú y yo, ¿verdad? Tú y yo tenemos la relación de 3-1, yo principalmente, el riesgo de un infarto en el miocardio, ¿verdad? Ok. Solo porque tú produces estrógenos, ¿verdad? Porque tú estás en una vida en etapa fértil, Ok. ¿verdad? Posteriormente, cuando nosotros lleguemos a los 50 años y tú entres en la menopausia, los niveles, ¿verdad? La relación se acumula 1-1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La relación es 1-1, ¿por qué? Porque el estrógeno ya no te va a proteger a ti. Entonces ya tenemos esa relación de que la mujer, desgraciadamente, porque disminuye el nivel de estrógeno que estaba produciendo, tiene el riesgo de un infarto al miocardio. Simplemente solo por no producir estrógenos. O sea, es algo realmente interesante, Sí. porque antes se creía que el estrógeno te producía los infartos. Ajá. Y después se descubrió que no, que el estrógeno realmente te cuida para prevenir estos riesgos cardiovasculares. Entonces, ¿es verdad que durante la menopausia te podría aumentar lo que es el riesgo del corazón y también osteoporosis, que las mujeres también llegan a tener problemas de osteoporosis? Es correcto. De hecho, el estrógeno protege al final de cuentas el hueso. Y es muy común que mis pacientes, posteriormente a que dicen, ¿sabes qué? Es que mi abuelita sufrió una fractura de cadera. Ajá. Dices, bueno, la cadera es un hueso bastante duro, o sea, ¿y cómo se cayó? ¿Tuvo un accidente automovilístico o qué pasó? No, simplemente le calculó mal a la silla y se cayó de su propia altura. Pero eso no le pasa, por ejemplo, a una paciente en edad fértil. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Que la paciente no estuvo en vigilancia y en tratamiento, le dio la osteoporosis y ahí al final de cuentas es donde se ve afectado de que trae una fractura. Y deja tú la fractura, o sea, el riesgo por una cirugía tan complicada, Sí. y no nada más el riesgo, sino la rehabilitación que va a tener la paciente. Y la edad, ¿no? Y la edad, claro, ¿verdad? O sea, ya no va a ser lo mismo tener 80 años y tener una fractura un poco tan agresiva, ¿verdad? Que pues es de cadera, Claro. ¿verdad? Y la rehabilitación, ¿cuánto tiempo te va a llevar? O sea, si te operan en la rodilla en una etapa usualmente joven y la recuperación es larga y es tediosa, ahora imagínate en una paciente de 80 años. Sí, no es mucho más difícil, la verdad, en cuanto a recuperación, a lo mejor, como dices, cirugía, medicamentos. Doctor, ¿cómo podemos prevenir todos estos problemas ya que la mujer a lo mejor empieza con osteoporosis, con problemas del corazón? ¿Cómo se puede prevenir una mujer que ya está en la etapa de la menopausia? Fíjate, usualmente, y yo siempre es algo que le comento a mis pacientes, y creo lo vamos a estar comentando más adelante. Al final de cuentas, no es nada más es dar hormonas, porque no todas las pacientes son candidatas para hormonas, ¿verdad? Hay que, al final de cuentas, individualizar. Medicina, al final de cuentas, es esto. Pero lo que sí es estar dando vitamina D y calcio. Y yo te lo he puesto en eso. El 95% de la población, no hombres y mujeres, van a tener déficit de vitamina D. ¿Por qué? Pues principalmente porque no nos asoleamos. Sí, O sea, por miedo al sol, exacto. por calor. Y además es dañino, Y aparte ¿verdad? los bochornos que tienen las personas que ya están en menopausia, Es ¿no? correcto, imagínate, o sea, yo no veo aquí en Juárez, ¿verdad? A las 2 de la tarde la gente tomando el sol, ¿no? O sea, No. te deshidratas, increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estar dando un suplemento de vitamina D, ¿verdad? Que al final de cuentas lo va a tener el déficit de la paciente, y el calcio, porque el calcio, aparte de que cuando vas creciendo disminuyes la ingesta de productos lácteos, que es una fuente rica en calcio, Claro. no lo puedes absorber si no tienes un buen nivel de vitamina D. Ah, ok. Es muy Exacto. importante entonces ambos. O sea, Ambos. vitamina D junto con el calcio. Sí, de hecho es bastante interesante eso, de Sí. que el hecho de que, porque alguien diría, bueno, pues nada más me tomo el calcio, tomo mucha leche. Si tus niveles de vitamina D están en déficit, ¿verdad? Teóricamente pues, no lo vas a poder estar absorbiendo. Entonces siempre tiene que haber una sinergia con estos dos. Oye, qué interesante. ¿Y eso es para todas las mujeres ya que están en menopausia o para también las mujeres en general, doctor?
Realmente lo principal es para poder prevenirlo, es mujeres que están en climaterio y en menopausia, ¿verdad? Pero usualmente, y eso también en fertilidad, se está viendo que un déficit de vitamina D altera la implantación, ¿verdad? Entonces mi recomendación siempre es estarlo nivelando, tomar tus niveles de vitamina D en sangre y valorar qué tanto de dosis necesitas. Wow, oye, increíble, interesante esa información. Doctor, ¿cuáles son los mitos que todavía siguen teniendo miedo las mujeres al momento de tener menopausia? Desinformación acerca del tema. Sí, claro, mira. Realmente hay muchos mitos y hay hay verdades y hay mentiras, ¿verdad? La principal, y eso creo que tu audiencia me lo va a confirmar, es que las hormonas producen cáncer, ¿verdad? Claro, sí, es cierto. Teóricamente hay un estudio que se realizó con una población desde 50 años hasta los 80 y vieron que a las pacientes que se les daba hormonas, casi el 80% producía cáncer. Entonces eso empezaron a decir, ¿sabes qué? No, es que las hormonas sí producen cáncer. Lo que pasa es de que aquí agarraron parejo. Claro. De 50 a 80 y todas. Entonces, aquí la bronca es de que nosotros necesitamos, al final de cuentas, individualizar a la paciente, ¿verdad? Y decir, bueno, tú sí eres candidata para la terapia de reemplazo hormonal y tú no eres candidata para la reemplazo, ¿verdad? Por ejemplo, una paciente que tiene un antecedente de cáncer de mama, ¿verdad? Pues no es candidata, al final de cuentas, para terapia de reemplazo hormonal. Entonces, a ella podemos tratarla de diferente forma. A paciente que es fumadora, pues no puedo darle el estrógeno, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un riesgo para un infarto agudo al miocardio. Entonces, tienes que estar valorando a la paciente, por eso sí es importante, no es nada más, es que a mi prima o a la vecina le funcionó, entonces se lo voy a dar a todo mundo. No, o sea, tienes que ver al paciente y también, ¿qué síntomas trae la paciente? Claro. Si hay gente que me dice, es que yo ya estoy en la menopausia, entonces necesito hormonas. Oye, ¿tienes cambios de humor? No. ¿Tienes bochornos? Tampoco. ¿Cómo van las cosas con el marido? Súper bien. Entonces, ¿por qué vas a necesitar tratamiento? Sí. ¿Verdad? Simplemente vamos a prevenir ¿cómo? Te damos calcio y vitamina D en base a tus niveles séricos. Y ya con eso, pues bueno, ahí se va regulando para prevenir precisamente lo que es la menopausia. Exactamente. Doctor, una vez que las mujeres a lo mejor les quitan la matriz por problemas, que tienen a lo mejor quistes, llegan a tener algún problema y te tienen que quitar la matriz, ¿qué tan cierto es que si te la quitan antes de los 40 quiere decir que te va a dar menopausia? Mira, fíjate, es una pregunta bastante interesante y es mucho que me reciben los pacientes. Porque es lo que les dan miedo, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros pacientes que traen sangrados uterinos anormales y tienen que someterse a este tipo de procedimientos, al final de cuentas dicen, pero es que no quiero terminar en menopausia, ¿verdad? Claro. Si nosotros conservamos el ovario, que es la gónada que produce el estrógeno, que es de mejor calidad, la paciente no va a necesitar o no va a tener, no va a estar en una etapa de transición de climaterio y menopausia de un día a otro. Sí ha habido casos que desgraciadamente quitan el útero, ¿verdad? La matriz y quitan los ovarios. Entonces, pobrecitas, porque de un día a otro entran en esa etapa tan difícil. Sí, ¿verdad? Imagínate, de golpe. O sea, una cosa es, como lo estamos comentando, el climaterio es una transición. Como que te vayas preparando para esa vida no reproductiva. Claro. Como la pubertad. Pero imagínate que de un día a otro tú despiertes y traigas bochornos, traigas cambios de humor, no sabes ni qué pasa contigo. O sea, la verdad es que ahí sí se ve afectado bastante la paciente. No, y como mujer te vuelves loca. La verdad es que yo creo que ha de ser una etapa bastante difícil, tantos cambios con la menopausia, mujeres que como ya lo decías, entre sus 48 y 50 años con tantos cambios, pues sí es bastante difícil tanto para la familia, para los hijos, familiares, para ella misma, ¿no? Estar viendo los cambios de calor y luego después tener mucho frío, que es lo que platicaba yo con algunas compañeras del trabajo. La verdad que es una etapa bastante difícil y otras personas que llegan a pensar también que pueden subir de peso. ¿Eso es por parte de la menopausia o eso sería por mala alimentación? Tiene que ver ambos, ¿verdad? No puedes echarle la culpa nada más a lo que son las hormonas y decir, es que creo que tengo tiroides porque subí 10 kilos. Realmente problemas con la tiroides o problemas hormonales al final de cuentas afectan como el 5% del peso corporal y sí, obviamente tienen que estar en base a una buena alimentación, ejercicio, pero sí tiene que ver, o sea, al final de cuentas sí te va afectando. ¿Por qué? Porque enlentece mucho lo que es el metabolismo basal. Sí, oye, bastantes cambios, la verdad que para las mujeres con menopausia, doctor, es momento de hacer una pausa comercial, pero al regresar vamos a leer casos precisamente de personas que podrían tener menopausia.
y que pues bueno, obviamente si usted se siente identificada, más adelante vamos a abrir las líneas también para que nos marque. Vamos rápidamente a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Salud en Acción. Y bueno, familia, ya estamos de regreso en tu programa Salud en Acción. Estamos hablando del tema de la menopausia y es momento de darle lectura a los casos. Doctor, ¿qué te parece si leemos el primer caso? Sí, claro, fascinante. Vamos a leer el primer caso que va a aparecer en pantalla. Y es una mujer de 52 años. Refiere que dejó de menstruar hace un año. Ella presenta sofocos frecuentes, sudoración nocturna y problemas para dormir. ¿Qué pasa en este caso? Ok, mira, fíjate. Tenemos una paciente que ya teóricamente está hablando, ¿verdad? Después de los 48 años, tenemos de 52, un año, entonces bioquímicamente, bueno, clínicamente ya está, ¿no? Ya está. Haríamos nuestro protocolo, pedimos perfil tiroideo, perfil ovárico y todos los exámenes necesarios y al final de cuentas vemos que lo que más le incomoda son los sofocos y que no puede dormir, Claro. ¿verdad? El insomnio. Entonces, aquí realmente lo que nos dice la Asociación Americana de Menopausia es cuándo se va a empezar la terapia de reemplazo hormonal. Hay 4 cosas bien importantes. Una es el hecho de que tenga síntomas genitourinarios de moderados a severos, o sea, una resequedad vaginal importante. Ok. Los sofocos o síntomas vasomotores de moderados a severos, que en este caso es nuestra paciente, y tratar de prevenir lo de la osteoporosis. Aquí en este caso tendríamos que hacerle una densitometría para ver si ya está en osteopenia o baja densidad mineral ósea o al final de cuentas la osteoporosis. Okay. Entonces aquí lo que podríamos intentar es, si ya vemos que la paciente tiene los laboratorios y que es candidata a, se le puede iniciar a tratar con terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Okay. Al final de cuentas, muchas de las pacientes con problemas de insomnio se puede estar manejando con medicamentos que no son al final de cuentas muy codependientes. Porque medicamentos que, es que la tía me dio media pastillita para dormir y ya después ya no duermo sin la pastillita. Eso es muy frecuente. Claro, sí ¿verdad? pasa. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es no dar ese tipo de tratamiento y dar cosas un poquito más naturales, ¿verdad? Y al final de cuentas tener a la paciente un poco más estable para que no sea codependiente al final de cuentas de los medicamentos. ¿Cuál es ese tratamiento de reemplazo hormonal, doctor? O sea, son tratamientos que se le dan a las personas que ya están en la menopausia y obviamente es diferente tratamiento según el caso, supongo. Sí, claro. ¿Sí? De hecho, va a depender mucho de nuestra paciente si tiene útero o no, ¿verdad? Okay. Si tiene útero, tienes que darle el estrógeno. La forma más sencilla o la forma más beneficiosa es transdérmica, ¿verdad? Okay. Puede ser poner spray, lo aplicas en el antebrazo y tienes que estarle dando progesterona porque es importante que cuidemos el útero. Una dosis nada más de puro estrógeno puede después hacer que la paciente tenga sangrados uterinos anormales. Ok. Entonces, si ya dejaste de menstruar, imagínate, ¿no? Y luego que te vuelva la paciente, oye, pues ya me siento muy bien, muy a gusto, pero pues ya estoy otra vez menstruando. Quiere decir que no protegiste bien al útero. Ok. Y tenemos que tener ese ligero cuidado con los estrógenos. Con los estrógenos, sí. Porque de hecho, te digo, al final de cuentas sí pueden generar el riesgo de cáncer, pero aquí lo importante es darle progesterona a la paciente y darle el estrógeno. Ahora, si me dicen, oye Julio, ya no tengo útero. Perfecto, entonces nada más estamos manejando la dosis de puro estrógeno. Sí, para evitar cualquier tipo de, como lo mencionamos, del cáncer, que también es uno de los mitos. Doctor, ¿qué te parece? Vamos a leer el segundo caso que va a aparecer ahí en pantalla. Es una mujer de 46 años, ella tiene menstruaciones irregulares, bochornos ocasionales y olvido de varios ciclos menstruales. ¿Aquí qué podría pasar? Que a lo mejor ya está a punto de entrar también. Fíjate, ya está en la paciente en esa transición, ¿verdad? De que dice, es que yo ya nada más menstruo 2 meses sí, 1 no, o de repente me pasa 4 o 5 meses que ya no menstruo y luego vuelvo a menstruar, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ya no llevas un calendario, ¿verdad? Como una paciente joven que dice, bueno, yo todos los 28 menstruo, claro, ¿verdad? Al final de cuentas, aquí la paciente, por ejemplo, yo creo que el problema serían los sofocos y no es necesario empezar con terapia de reemplazo hormonal aún, ¿verdad? Pero tal vez empezar a darle, o si la paciente quiere algo natural, ¿verdad?, que esto lo puede beneficiar, pero es importante saber esto, Marisol. La paciente va a tener algunos cambios hasta dentro de los próximos 2 o 3 meses. Cuando es un procedimiento natural, ¿verdad? Porque hay pacientes que me dicen, es que no me gustan las hormonas, me dan miedo, ¿verdad? Le podemos dar, pero que sepan que la respuesta a este tratamiento van a ser aproximadamente en 2 o 3 meses. Así que no esperen una respuesta inmediata, ¿verdad? Sí. Que
Que se esperen, siempre los tratamientos pues, no van poco a poco, ¿verdad? Es poco a poco. Sí, más cuando son tratamientos que son naturales o que no son hormonales, ¿verdad? Claro. Incluso cuando tenemos problemas de tiroides, nosotros le decimos a los pacientes, te vas a tomar un perfil tiroideo y 4 o 6 semanas después te lo vas a volver a repetir. Me dice, ¿por qué tanto? O sea, pues si me lo estoy tomando desde ahorita, porque tarda en regularse. Al final de cuentas es así, todo el procedimiento hormonal tarda y lleva un proceso. Claro, llevan procesos todos los tratamientos. Vámonos con el tercer caso, ahí va a aparecer en pantallita, vamos a ver qué dice. Dice, es una mujer de 45 años, ella refiere que tiene un cansancio constante, bochornos y aumento de peso pese a que come menos. ¿Qué pasa aquí? Fíjate, aquí está bastante interesante el hecho de que todavía no te está comentando, ¿verdad?, de la menstruación. Sí. Probablemente la mujer sigue menstruando constantemente, pero ya empezó a sentir estos bochornos, Claro. ¿verdad? Entonces, lo más recomendable en estos casos es, si trae los bochornos, le podemos dar un inhibidor de la recaptura de serotonina, ¿verdad? Eso al final de cuentas es un medicamento que no es hormonal, es bastante noble, pero sí va a haber los cambios en aproximadamente 2 o 3 meses, ¿verdad? Ok. Ahora, tenemos que ver que está comiendo, está disminuyendo la ingesta, pero también tenemos que ver, bueno, qué tanto ejercicio está haciendo la paciente. Porque no nada más es, bueno, yo no voy a desayunar, no voy a cenar para yo tener una buena alimentación. No, o sea, es lo peor que puede hacer una paciente, desgraciadamente, Sí. ¿no? O sea, tienes que estar comiendo, o sea, en forma, a tus horas, ¿verdad? Un desayuno balanceado, una colación, una comida, otra colación, y al final de cuentas tu cena, ¿verdad? No es nada más voy a dejar de comer para yo perder peso, pero también, bueno, ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo? Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchas de las pacientes dicen, no, es que ya estoy en la menopausia porque no bajo. Pero no nada más es la alimentación, no es cuestión nada más alimenticia, sino, bueno, ¿qué tipo de ejercicio estás haciendo tú para que al final de cuentas pues puedas metabolizar lo poco o lo mucho que estás O ingiriendo? que no ejercicio haces, ¿verdad? Exactamente, también Entonces a las importante. mujeres con menopausia se les recomienda seguir ejercitándose, ya sea caminar, a lo mejor bicicleta, algo ligero. Sí, ¿no? De hecho, o sea, lo más recomendable, siempre les digo a mis pacientes, tienes que buscar una actividad que a ti te guste. O sea, por ejemplo, a mí me gusta el gimnasio, es lo que me desestresa, pues entonces yo voy al gimnasio, ¿me explico? Si a la paciente me gusta, oye, yo me voy a Zumba, que se vaya la paciente a Zumba. Oye, a mí me gusta andar en bicicleta, que se vaya. Algo tiene que haber que a la paciente le guste. Mínimo ir a caminar al parque, ir a caminar al mall, lo que ella desea. Pero aproximadamente unos 30 minutos de unos 3 a 4 veces por semana. Ok, perfecto. Lo importante es que haga alguna actividad física para evitar, pues bueno, como le pasa a las personas que están en menopausia, o sea, aumentan el peso y le echan la culpa a la menopausia, pero realmente es la falta de ejercicio. Es la falta de ejercicio. Y también digo, bueno, yo como menos, pero cuando como tengo atracones, porque es muchas veces que pasa, Sí. ¿no? Dejas mucho periodo del ayuno o haces el ayuno intermitente, pero cuando comes, pues estás desesperado porque Que tienes comes mucha todo lo hambre. que no comiste. Y todo lo que no comiste. Sí. Entonces, al final de cuentas, es mucho peor. O dices, bueno, desayuné, no comí o comí muy poquito, pero en la cena agarré, pero así, o sea, parejo, y al final de cuentas me voy y me duermo. Ajá, es Hijo, lo peor, ¿verdad? Eso es lo peor, o sea, ¿por qué? Porque tu metabolismo va a disminuir bastante durante la noche. Entonces, por eso siempre dicen, ¿cuál es el alimento más importante del día? Pues el desayuno, porque es lo que te va a ayudar a seguir continuamente, ¿no? Y luego ya la comida, y siempre te dicen, incluso los nutriólogos dicen, pues una cena ligera, ¿verdad? O sea, un sándwich, un atún, algo que sea rico en proteína, porque al final de cuentas, pues ya te vas a ir a dormir. Claro, que es algo ligero para poder sentirnos a gusto, ¿no? Y dormir a gusto. Y sobre todo porque, pues bueno, las personas que tienen menopausia tampoco ya no pueden dormir, no tienen insomnio, no tienen bochornos. Y la verdad yo creo que debe ser una etapa bastante difícil para todas las mujeres. Pero bueno, vámonos con el siguiente caso, doctor. Vamos a darle lectura. Va a aparecer en pantalla y dice, ella es una mujer de 57 años, tiene sequedad vaginal, dolor al tener relaciones y sofocos leves. Fíjate, me fascina este caso porque usualmente cuando la paciente tiene una resequedad vaginal, pues obviamente no hay una buena lubricación. Sí. Y obviamente el líbido va a estar disminuido de nuestras pacientes y al final de cuentas, pues claro, o sea, ya es incómodo para nuestras pacientes tener relaciones, Sí. desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, posteriormente a que tenemos nuestro protocolo, lo que vamos a hacer, y siempre le digo a mis pacientes, vamos a utilizar tal vez no una dosis de terapia de reemplazo hormonal sistémica, pero va a ser una terapia de reemplazo hormonal local, nada más. Bueno, ¿en qué nos estamos basando aquí? Va a ser nada más estrógenos conjugados, pero es en cremita, y lo vamos a aplicar nada más en donde esté la afectación.
Entonces, la paciente, oye, es que yo fumo o yo tengo el antecedente de cáncer de mama o tengo alguna contraindicación para la terapia de reemplazo, no hay mucho problema y al final de cuentas lo que nosotros hacemos es dar terapia de reemplazo local. Entonces, nosotros lo que podemos hacer al final de cuentas en estos casos es, dependiendo del tipo de paciente y dependiendo de la actividad que tenga la paciente, lo que hacemos es dar terapia de reemplazo local únicamente, y siempre les digo, esto va a ser gradual, dependiendo cómo se sienta la paciente. Si la paciente me dice, yo lo utilizo una vez a la semana, está bien. ¿Por qué? Pues porque es lo que te funciona a ti. Claro. Yo tengo pacientes que me dicen, no, es que yo sí lo tengo que utilizar cada 2, 3 días. Pues lo que le funciona a Lupita no le va a funcionar a María. Claro, son Entonces, diferentes personas. Es diferentes personas, es diferente actividad la que tiene cada persona. Entonces sí es importante de que no porque le funciona a una le va a funcionar a otra y no la dosis, porque eso es lo que más funciona, ¿no? O sea, lo que más nos dice, es que porque la empezaste a usar, pues es que a mi vecina le funcionó. Pero pues, o sea, tu vecina es tu vecina y tú eres tú. Sí, son totalmente diferentes. Todas mujeres, pero totalmente diferentes y diferentes tratamientos. Doctor, por ejemplo, en tu caso, tú que tienes consultas diarias, ¿cuál sería a lo mejor uno de los casos más comunes que llegan a consulta contigo? Fíjate, los más comunes es cuando las pacientes, posterior a que les quitan la matriz, empiezan con estos cambios. Entonces es lo que empiezan a asustarse, ¿no? De que dice, híjole, es que ya tengo 40 años y pues, ¿por qué me está pasando esto? Entonces sí es muy frecuente, más porque el hecho es de que como ya no saben cuándo van a menstruar y cuándo no, entonces aquí mi recomendación siempre es, posterior a quitar la matriz, o conocido como la histerectomía, mi recomendación siempre es acudir con un especialista si empiezas a sentir estos síntomas de los bochornos, porque también usualmente a veces siempre nos dicen, oye, es que a las 2 de la tarde yo tengo mucho calor. Pues dices, pues claro, estás en Juárez, ¿no? Sí, estás en Juaritos, va a haber calor, ¿verdad? Con temperaturas súper altas. Súper altas, entonces, al final de cuentas, el bochorno se caracteriza de una sensación de calor, principalmente en lo que es el cuello o en el tórax superior, que asciende y que es de predominio nocturno. Entonces, la mayoría de las pacientes dicen, no, es que yo a las 2 de la tarde tengo mucho calor. Bueno, entonces vamos a individualizar cada caso al final de cuentas y yo creo que al final de cuentas el problema es la mala información que se le da, ¿sabes? Sí. De que dice, es que el bochorno es un calor. Bueno, pero pues en la mañana, tarde, noche, a las 2 de la tarde a 50 grados en Juárez. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Exactamente. Y creo que al final de cuentas a mí me encanta este tema. ¿Por qué? Porque es ayudarle a la paciente a que no nada más cambie la transición, ¿no? De una etapa reproductiva a la no reproductiva, sino que al final de cuentas la disfrute, ¿verdad? Porque es muy difícil, incluso, bueno, te digo, cuando estás en pubertad y llegas a la vida adulta, híjole, todos los cambios, pobrecitos, ¿no? O sea, que sufrimos, el acné, los cambios de humor, no te sientes como acoplado en varios lugares. Ahora, estando a los 48, 50 años, volver a sufrirlo, híjole, es difícil. Es bastante difícil, la verdad, y es cuando, pues, hay mucha desesperación por parte de nuestros pacientes, desgraciadamente. Claro, la verdad es que sí. Si usted, señora que nos está viendo en pantalla, se siente identificada con todos estos temas, pues bueno, al regresar de esta pausa, tenemos llamadas totalmente en vivo para que usted nos marque y nos diga cuáles son sus síntomas y que poderle ayudar, obviamente, con nuestro especialista, el doctor Julio del Hierro. Así que, pues bueno, hacemos una pausa y regresamos con sus llamaditas. Familia, estamos de regreso en tu programa Salud en Acción. Es momento de abrir llamaditas para que si usted se siente identificado con este tema de menopausia, siente algunos síntomas ya mencionados, o bueno, usted tiene alguna duda acerca del tema, es momento que nos marque rápidamente y van a aparecer los números en pantalla para, pues bueno, poderle ayudar con nuestro especialista, el doctor Julio del Hierro, que, pues bueno, amablemente nos está hablando precisamente de todos los detalles, mitos, realidades, pues síntomas, obviamente, tratamientos acerca de la menopausia. Si usted siente o ya está en la menopausia y quiere, pues bueno, resolver alguna de las dudas, porque como mujer siempre tenemos dudas, doctor. Las mujeres nunca nos callamos, siempre tenemos preguntas, siempre queremos resolver, siempre queremos saber el por qué nos pasa todo, ¿no? Y la verdad es que es difícil ser mujer. Es bastante difícil, ya lo estábamos comentando antes, ¿no? O sea, sí es bastante difícil. Todas las transiciones que ustedes tienen que pasar desde, o sea, entrando a la pubertad, posteriormente el embarazo, muchas de las enfermedades ginecológicas que les dan, y luego todavía ya dices, ya por fin voy a salir de esto, y pum, que te pega el climaterio y luego la menopausia y dices, ya, por favor, suéltame tantito, ¿no? O sea... Sí, la verdad sí es algo complicado, pero realmente por eso es que me apasiona bastante este tema, por el hecho de que pues puedes ayudar a la paciente, ¿no? O sea, a que realmente no le tenga miedo a este cambio de vida
y que al final de cuentas ella pueda pues sobrellevarlo lo más a gusto que sea posible. Exactamente, lo mejor es eso, que tenemos especialistas que nos pueden ayudar en estos temas de la menopausia. Doctor, ya tenemos nuestra primera llamadita. Perfecto. Vamos a contestar en este momento. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señora, con su caso, platíquenos. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Yo me llamo María Lourdes. Ok. Mi pregunta es, ¿tiene que ver algo? Yo tuve 3 cesáreas. Ujú. 3 cesáreas y mi pregunta es, ¿tiene que ver eso en la menopausia? Hola María Lourdes, un gusto. No, realmente no. El hecho es de que hayamos tenido las 3 cesáreas no quiere decir que se vaya a adelantar lo que es el climaterio o la menopausia al final de cuentas. Algunos de los síntomas se pueden confundir por el hecho de las 3 cesáreas, genera un proceso de adherencias, ¿verdad? Al final de cuentas que a veces la paciente tiene problemas de estreñimiento, entonces a veces dice, bueno, yo ya estoy entrando en la transición del climaterio y la menopausia, pero sí es completamente diferente el hecho de tener 3 cesáreas, porque incluso puedes tener 4 cesáreas, hay pacientes que tienen más, a lo que es la sintomatología del climaterio. Y por ejemplo, yo tengo 53 años y bueno, mi última menstruación todavía fue hace 2 meses. ¿Hasta cuándo se supone que se me tiene que quitar? Mire, teóricamente, como habíamos comentado, más o menos es entre los 48 años. Aquí lo importante sería acudir con un especialista para hacerse los exámenes necesarios, ¿verdad? Y si el hecho es de que usted está continuamente menstruando todavía mes con mes, quiere decir que todavía teóricamente es una paciente en edad reproductiva fértil. Pero si ya empezó a sentir síntomas como bochornos, cambios de humor, resequedad vaginal, ¿verdad? Se le puede empezar a dar un tratamiento en donde se corta la regla y posteriormente se le inicia la terapia de reemplazo hormonal. Eso, claro, dependiendo de los estudios basales que una vez se le hayan pedido. Ah, ok. Ok, porque sí, pues todavía arreglo, pero ya duró ya 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y pues sí, el ginecólogo me dijo que a partir del año, entonces si yo ya estaba en la menopausia, cuando dejara de arreglar un año. ¿Es correcto? Ok, muchas gracias. No, de nada, un gusto. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, que tengas excelente día. Vamos a recibir, ahí está otra llamadita más, doctor. Vamos a contestarla. Adelante, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, adelante, platícanos con su caso. ¿Sabe de que yo tengo 64 años? Bueno, Sí, claro, adelante. y yo no tengo matriz ni ovarios, ya tengo más de 10 años con bochornos, pero soy una persona que tengo embolios y derrames. Ok. Perfecto. Bueno, mire, en este caso, usualmente después de los 64 años ya realmente ya no se recomienda la terapia de reemplazo hormonal. Además, como usted lo está comentando, ya tiene antecedentes de una embolia y tiene antecedentes del derrame. Entonces, en estos casos lo que se puede hacer es dar una terapia que no es hormonal, ¿verdad? Que usualmente son inhibidores de la recaptura que dependiendo de cada caso de la paciente, sí se tiene que decir, bueno, en tu caso yo necesito darte esto o darte algún otro tipo de tratamiento, o si en caso dado, dar un tratamiento natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posterior a los 60 años ya la terapia de reemplazo ya es un riesgo para algún problema de cáncer. Además, no vamos a poder, le podríamos complicar los antecedentes que trae del mismo derrame y de la misma embolia por estar dando estrógenos. Entonces, aquí la recomendación como tal sería acudir con su especialista para ver qué tratamiento se le puede beneficiar más, si ya es un tratamiento natural o es un tratamiento que al final de cuentas es neurológico. Okay. Sí. Perfecto. ¿Alguna duda? No, está bien porque sé que no puedo tomar estrógeno ni nada por mi historial de embolias y derrames. Claro.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Que tengas excelente día. Gracias, Dios los bendiga. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Tenemos una llamadita más, doctor. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, platícanos tu caso. Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo 47 años y aún tengo, o sea, yo arreglo constantemente, pero no tengo ya me hicieron todos los protocolos de servicio, pero tengo todos los síntomas de la menopausia, que es cansancio, bochornos, mucho calor, pues mal humor y todo lo que dijo el doctor que tiene los síntomas de una mujer en menopausia. Ok. Perfecto. Mire, aquí en base a los 47 años, teóricamente nosotros lo que hacemos es tener, o si en caso dado es candidata a la terapia de reemplazo hormonal por todos los síntomas que tiene, los hacemos un poco de forma cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente siga teniendo sus periodos menstruales hasta que llegue alrededor de los 48, 49 años, porque teóricamente o fisiológicamente es cuando la mujer llega a la etapa de la menopausia y posteriormente continuarle con terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Obviamente sí se tiene que hacer, como comentó, todos los protocolos para ver si es candidata, pero darle el tratamiento para que usted cada mes esté menstruando y posteriormente a los 48 lo que hacemos es dar una terapia, lo que es, en vez de cíclica, una terapia de reemplazo hormonal continua, ¿verdad? Para que no suspender en ningún momento el medicamento, para que al final de cuentas pueda ya la paciente dejar de reglar y así estar un poquito más a gusto en base a sus menstruaciones y a toda su sintomatología. Muy bien. ¿Cómo lo puedo contactar, doctora, a usted? En algún momento aparecerían los números del consultorio, ¿verdad? El consultorio, pues de hecho aquí están apareciendo en la pantalla, es el 6565-2839-53. Puede agendar una consulta y si en dado caso usted ya tiene con algunos estudios, los puede llevar a la consulta pues para no tener que repetírselos y decirle cuál puede ser el mejor tratamiento para usted. Muy bien, doctor, porque a mí no me han dado nada. Me dejaron hacia la deriva, me dijeron que no, que todavía estaba muy joven para tratamientos, pero yo tengo todos los síntomas que usted dijo de la menopausia. No se preocupe, realmente cuando usted nos lleve los estudios al consultorio, nosotros al final de cuentas los valoramos, los revisamos y le damos un tratamiento pues para al final de cuentas que usted vaya mejorando su sintomatología. Muchas gracias, muy amable. No, de nada, un gusto, hasta luego. Hasta luego, excelente tarde. Pues bueno, ahí está, también hay personas, pues bueno, como la que nos acaba de marcar, doctor, que precisamente a los 48 años, pues bueno, a lo mejor podría ser una, ¿cómo se llamaría ahí cuando se adelanta un poquito lo que es la menopausia? Pues realmente no es porque como te lo comentó la paciente, ella sigue menstruando, ¿verdad? Entonces al final de cuentas es nada más el climaterio, ¿verdad? El climaterio es nada más la sintomatología como tal. Es bien importante que las pacientes sepan esto, ¿no? La menopausia es un año sin reglar y lo que es el climaterio son todos estos sintomatologías. Perfecto. Tenemos una llamada más, doctor, que tenemos que recibir. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, señora, platíquenos su caso. Sí, sabe que yo desde los 45 años, doctor, empecé con el cambio de regla, ¿verdad? Cumpliendo los 49 años, dejé completamente de reglar. Perfecto. Hasta los 50 ya cumplí un año, ¿verdad? Arreglando. Pero en el seguro, pues yo voy al seguro, yo soy hipertensa, soy diabética, me dan los estrógenos conjugados, pero sin hacerme ningún estudio. Me los dio la doctora porque yo le decía que sentía bochornos. El único síntoma que yo tengo eran bochornos. Okay. Nada más, no tengo otro tipo de los síntomas que usted ha mencionado, yo no tengo más que los bochornos nada más, ¿verdad? Y me dio los estrógenos conjugados sin ningún estudio, pues. Entonces, yo quisiera saber si es correcto o tengo que hacerme algún estudio para saber si los puedo seguir tomando. Ok, aquí son dos cosas importantes. Una, si usted todavía tiene útero, ¿verdad? Porque pues dejó de reglar de forma espontánea. Sí es importante que, aparte de que le estén dando los estrógenos, le tienen que dar la progesterona.
a veces lo que nosotros hacemos es poner el dispositivo del Mirena que libera hormona dentro del útero para proteger el útero y posteriormente damos los estrógenos, ¿verdad? Si en este caso usted me dice, ¿sabes qué? Yo sí tengo útero, pero no tengo la progesterona o no me pusieron el dispositivo y estoy consumiendo el estrógeno, ahí sí puede ser peligroso, porque el hecho es de que no hay nada que nos proteja el útero de que crezca la capa interna de la matriz que se le conoce como endometrio y al final de cuentas usted puede va a presentar algún sangrado intermenstrual después de que ya había dejado de reglar. Y lo primero que se tiene que descartar es un cáncer. Entonces, sí es un caso que sí se tendría que ver qué protocolo le solicitaron al final de cuentas y ver qué tratamiento se le está dando. Si es estrógenos conjugados locales, o sea, nada más en cremita, no hay tanto problema. Pero si son sistémicos, si son en tabletas o en pastillas o en gelecitos, sí tendríamos que estarlo revalorando. Ok, sí son pastillas las que me dieron. Ok. Me dieron unas pastillas muy chiquitas. Ok. En este caso, ¿tiene útero? Sí, yo tengo todo, mis ovarios, tengo todo, y inclusive no estoy ni operada, yo tengo todo. Tiene todo, perfecto. Entonces, en estos casos, si no se le está dando progesterona o no se le está dando algo para contraponer el estrógeno que le está tomando, mi recomendación sí sería suspenderla por un rato en lo que se hace el protocolo correspondiente y posteriormente ya darle el estrógeno y la misma progesterona al mismo tiempo. Ok. Sí, apenas tengo tomándolos como unos 2 meses, 3 meses, apenas estos, no tengo mucho tiempo tomándomelos. Inclusive me hicieron el Papa Nicolau y después de que me lo hicieron, me dieron las pastillas, salió todo bien. Pero ahorita que usted estaba platicando eso, pues ya me entró una duda de que pues yo nomás tomo eso, no tomo lo otro que usted me dijo. Sí, entonces ahorita como son periodos muy pequeños, entre los 2-3 meses nada más, pero si no se le está dando la progesterona, mi recomendación es que se solicite todo el protocolo completo y si en caso dado, administrarle la progesterona junto con el estrógeno para protección al final de cuentas, ¿no? Porque al fin, en este caso sí puede ser algo contraproducente, nada más estar dando el estrógeno, pero no estar dando la progesterona. Sí. Bueno, entonces voy a sacar ahí con usted, ¿verdad? Ya salieron los números de teléfono para comunicarme con usted. Perfecto, ahí la vemos, con todo gusto. Bueno, muy bien, hasta luego, gracias. Doctor? Hasta luego. Gracias, que tengas excelente tarde, doctor. Es momento de hacer una pausa comercial, pero no le cambie porque al regresar tendremos mitos y realidades acerca de la menopausia. Un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en tu programa Salud en Acción, familia. Es momento de darle lectura a los mitos y realidades acerca de la menopausia. Doctor, vamos a leer el número 1. Perfecto. Que dice lo siguiente: la menopausia es una enfermedad. ¿Esto es un mito o una realidad? Es un mito realmente, ¿no? La menopausia como tal es, como lo habíamos estado comentando, es el cese de la menstruación durante todo un año y a eso es al final de cuentas la definición como tal, ¿no? Okay. Que dejes de reglar por literal un año. Obviamente sin haber tenido lo de la histerectomía o que te quiten la matriz y cosas así. Perfecto, ahí está, nos vamos con el número 2, dice la menopausia llega de repente. ¿Esto es un mito o una realidad? Totalmente mito. Sí. La menopausia al final de cuentas estamos hablando de que empiezas una transición, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como que el cuerpo te va avisando, ¿sabes qué? Ya nos vamos a ir preparando para esta etapa no reproductiva. Para que no llegue de golpe. Sí, imagínate, de por sí nos están aún así advirtiendo y cuando nos llega de golpe todavía lo sentimos bastante, ¿verdad? Bueno, principalmente las pacientes. Entonces, ¿qué es esto? Que las pacientes usualmente empiezan a tener sangrados intermenstruales, y lo comentaba una paciente ahorita, yo ya dejo de arreglar 2, 3, 4 meses y luego otra vez. Y luego otros 3, 4 meses, 5 meses y luego ya se corta. Entonces, al final de cuentas, no llega de repente, sino va a ir poco a poco. Exactamente. Vámonos con el siguiente mito o realidad. Dice, ¿se acaba ahora sí con la menopausia la vida sexual? ¿Es un mito o una realidad, doctor? Realmente tiene ambos, ¿verdad? Sí, no como tal no es un mito, pero muchas de las pacientes, desgraciadamente por alguna de la sintomatología, que es la resequedad vaginal, empiezan a tener algún problema en la misma intimidad. Okay. Entonces, obviamente ya es más doloroso que placentero el estar con el esposo. Y al final de cuentas sí puede ser un periodo de mucho estrés para nuestros pacientes en donde tratan o disminuye el libido para no tener que estar pasando por este momento tan incómodo. Sí. Entonces realmente sí disminuye la vida sexual, no tendrá que ser así, ¿verdad?
y al final de cuentas se le puede dar tratamiento para poder mejorar esta sintomatología. Y la resequedad sobre todo, ¿no? Que debe ser difícil. Principalmente. Sí, más porque pues al momento de estar con el esposo pues es doloroso, pues entonces no es placentero. Exactamente. Vámonos con el siguiente, doctor. Dice, todas las mujeres la viven igual la menopausia. ¿Eso es un mito o una realidad? Completamente mito, Marisol, fíjate. Y me encanta porque una paciente llegaba y me decía, es que, Julio, el climaterio no existe. Digo, ¿por qué no existe? No, pues porque a mí no me dio. Le digo, bueno, no porque a mí no me haya dado acné en la pubertad quiere decir que no haya existido, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no todos lo viven igual. Hay gente que tiene una sintomatología muy leve, muy pasajera, que la verdad me dicen, Julio, la verdad es que yo estoy muy a gusto. O sea, yo ya dejé de reglar, pero no traigo todos estos síntomas. ¿Necesito tratamiento? No, claro que no. Al final de cuentas, pues, tú puedes llevarlo y nada más hay que estarte haciendo los exámenes de rutina cada año, ¿verdad? Y algunas me dicen, ¿sabes qué? Yo sí tengo mucha sintomatología, entonces ahí sí es donde empezamos a generar todo el protocolo y ver qué tratamiento es lo mejor para nuestras pacientes. Vámonos con el siguiente, doctor. Dice, cuando tengo menopausia, siempre subes de peso. ¿Esto es un mito o una realidad? Pues completamente un mito, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas, todo esto no lo podemos generalizar, no es un siempre, ¿verdad? Hay pacientes que van a tener un aumento de peso y hay pacientes que simplemente van a mantener una estabilidad. La verdad es que sí vas a aumentar poquito de peso por el hecho de que el metabolismo basal va a cambiar. O sea, desgraciadamente mi metabolismo cambió de ahorita de los 35 a los 20 años, o sea, y yo sé que a los 45 va a cambiar. Todavía más, se hace más lento. Exactamente, ¿no? Se va volviendo más lento. Entonces, no todo tiene que ver con lo de la menopausia, pero al final de cuentas, sí es importante valorar el tipo de nutrición que estamos llevando y el tipo de ejercicio que también estás realizando. Doctor, como último, en cuanto a mito o realidad, cuando tienes la menopausia, ¿también significa que tienes depresión? ¿Eso es un mito o una realidad? Es un mito y es una realidad, También ¿verdad? ambos. Exactamente, por el hecho de que no podemos generalizar. Pero fíjate, Marisol, muchas de las pacientes que traen esto sintomatología, pues no saben qué está pasando con su cuerpo. Sí. Entonces, obviamente, están mal con el esposo, están mal con la familia, no se sienten a gusto. La misma familia a veces incluso les empieza a decir, no, es que mi mamá ya está en la menopausia, ya nadie la soporta. Pues eso no te hace sentir a gusto en tu propio núcleo familiar. Y eso obviamente puede llevar a una depresión, al igual que una paciente que está en pubertad, que no se siente entendida ni por los papás, ni por los amigos. Entonces, al final de cuentas, sí tenemos ese tipo de problemas, Sí. ¿verdad? Pero, pues no siempre no van de la mano. Doctor, ya estamos a punto de terminar este programa. Conclusión, ¿qué le diríamos a todas las mujeres que están pasando por menopausia en estos momentos? Pues que acudan con su especialista principalmente, ¿no? Con el especialista de confianza y que sepa de la menopausia. Y que no significa que porque alguien lo tenga, quiere decir que tú también lo vas a tener. Y no significa que tengas que vivir con estos síntomas. Al final de cuentas, sí hay tratamiento y puedes hacer el cambio de vida lo más sencillo y lo más a gusto para las pacientes. Doctor, si queremos una cita contigo, ¿dónde te encontramos? Aquí en el Hospital Ángeles, consultorio 245, y pues las espero ahí en el ¿Y consultorio. en redes sociales? En Julio del Hierro, en Instagram y en Facebook. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tuvimos el día de hoy y nos acompañó con el tema de la menopausia el doctor Julio del Hierro. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. Esperemos que le haya gustado tanto a ustedes como a nosotros este programa de Salud en Acción. Mi nombre es Marisol Navarro y nos vemos en la próxima.